Bueno, un saludo cordial a la distancia a todos los oyentes. Estamos en el módulo 9, la unidad número 4, el modelo clásico de regresión lineal con respecto al incumplimiento de supuestos. Bien importante tomar en cuenta algunas características que probablemente los vayamos viendo justamente desde los modelos en R2 como en R3, tanto en el espacio, en este caso tridimensional, o simplemente en el plano cartesiano, por lo cual es bien importante tomar en cuenta al respecto. Y se les recuerdo, sean justamente con respecto a una relación de la función de regresión correspondiente justamente una regresión lineal simple que está justamente dotado por una variable independiente y una variable dependiente, denotados justamente tanto los coeficientes beta 1 y beta sub 0, ¿no? Que es justamente el coeficiente de intersección o de intercepto con respecto al coeficiente, en este caso, de la pendiente correspondiente a la variable. Y epsilon sub i es justamente el error aleatorio o residuo correspondiente. Obviamente los subíndices corresponden e indican diferentes valores que puede tomar la variable. Y es bien importante denotar también al respecto que cuando existen dos variables independientes es posible emplear el modelo de regresión lineal simple del anterior, suponiendo obviamente una relación lineal entre cada una de las variables independientes. Este, por ejemplo, denota justamente la ecuación misma, justamente la la regresión múltiple de dos variables, en este caso x sub 1 y x sub 2, variables en este caso independientes, ¿no? Con relación a la iésima, se podría decir, ¿no? Unidad con respecto a beta 0, beta sub 1 y beta sub 2. Aquí tenemos tres coeficientes correspondientes, tomamos en cuenta justamente desde la característica beta sub 1 como pendiente, ¿no? Pendiente de y con la variable x sub 1, manteniendo obviamente constante la variable x sub 2. Beta sub 2 será justamente la pendiente de y con la variable x sub 2, manteniendo constante a x sub 1 correspondiente. Y aquí tenemos su sub i, que denota justamente el error aleatorio en y de la observación iésima correspondiente. Como se puede observar, tenemos aquí en el espacio tridimensional la ecuación del ajuste correspondiente justamente con estas características sin el error de aleatorio o de perturbación correspondiente. Es un modelo de dos variables con respecto a una observación muestral misma que denota justamente, ¿no? En este caso el residuo, es decir, la diferencia justamente con relación a las variables x sub 1, x sub 2 y y sombrero, que denota justamente la ecuación misma. Y de manera genérica denotamos justamente qué pasa en el caso de la existencia de varias variables independientes, en este caso k, variables independientes x sub k, x sub 2, x sub 1, x sub 3, etcétera. El modelo de regresión lineal corresponde justamente a un modelo de regresión múltiple, ya no simple en realidad, con coeficientes beta sub 0, beta 1, beta sub 2, etcétera, hasta algún beta sub k, tomando en cuenta y manteniendo constantes y características comunes. Y obviamente sub i, que es justamente el error aleatorio en y, en la observación iésima correspondiente. Entonces ese es el modelo de generalización misma desde una, de dos y k variables independientes para la regresión. Entonces, muy importante el primer supuesto, que se denota la linealidad. La linealidad es suponiendo justamente, ¿no?, una relación lineal entre cada una de las variables independientes y la variable dependiente. Como se puede observar en este gráfico correspondiente, tenemos una relación, ¿no?, de regresión lineal en base a los puntos justamente, ¿no? Cada uno de esos corresponde a un par ordenado correspondiente dentro del eje, en este caso de plano cartesiano. Obviamente en el plano de dimensión 2, ¿no?, es decir, 2D. Aquí tenemos otras, como por ejemplo, ¿no?, esta es la relación lineal positiva. Esta es una relación lineal positiva perfecta. Esta es la negativa.
perfecta y esta es una relación lineal negativa correspondiente. Aquí, por ejemplo, no existe relación, ¿no? Al ser justamente una función constante, cuya pendiente de inclinación, en este caso, cero en realidad, ¿no? Simplemente es y igual a una constante cualesquiera. Puede existir en algunos casos, ¿no? ¿Cuál es el punto clave del incumplimiento que suele denotarse justamente? El error de especificación. Como se puede observar en el gráfico, aquí pueden existir justamente puntos que correspondan justamente a relaciones curvilíneas, ya sean positivas o pueden ser ya sean curvilíneas negativas, o bien pueden ser curvilíneas positivas, como en este caso, difundiendo justamente cierto tipo de función que no es lineal en realidad, ¿no? Lineal en el sentido que sí corresponde, ¿no?, a una recta en los cuales los puntos correspondientes van tendiendo justamente, ¿no?, a ese tipo de relación. Pero en estas no necesariamente, ¿no? Ya sea de una función, en este caso exponencial, logarítmica, o bien una función parabólica, que no corresponden a ser justamente, y ese es el incumplimiento, ¿no?, de notarse la especificación misma, ¿no?, del gráfico observado. En la linealidad es bien importante tomar en cuenta, suponiendo la relación, ¿no?, de cada una de estas variables, pero en un espacio tridimensional. Como se puede observar aquí, no denotamos justamente una recta, sino un plano correspondiente, y que este plano está justamente, ¿no?, tanto en la parte superior como en la parte inferior, con respectiva característica, ¿no?, de regresión múltiple, en este caso con coeficientes m sub 1, m sub 2 y b minúscula, ¿no?, que son justamente los coeficientes, y las variables independientes x1, x sub 2. Es bien importante tomar en cuenta aquí que se asume la relación lineal recta entre las variables independientes y la variable dependiente. En la práctica este supuesto no suele verificarse, dado que los procedimientos de regresión múltiple no suelen ser gravemente afectados por leves desviaciones de este supuesto, ¿no? Si la curvatura de la relación es evidente, se puede transformar las variables o recurrir a otra forma explícita de componentes no lineales. Entonces, bien importante el supuesto de linealidad. Siguen supuestos de independencia, ¿no? La independencia corresponde justamente en relación a los residuos. Los residuos son independientes entre sí, ¿no?, una con otra. Es decir, que los residuos es justamente, no olvidarse que la diferencia entre los valores observados con respecto a los valores pronosticados, ¿no?, valores pronosticados y los residuos correspondientes, constituyen una variable aleatoria. Si no se observa ningún patrón, se cumple el supuesto de independencia, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, aquí tenemos otras relaciones gráficas, ¿no?, con relación al residual y lo que es la parte pronosticada, ¿no? Aquí existe independencia, ¿sí?, y en estas otras dos no existe independencia, sino por el contrario se lo dice dependencia, ¿no? Dependencia, por ejemplo, esta de correlación positiva, y esta otra una dependencia negativa, ¿no?, de correlación negativa. Entonces estas, por ejemplo, representan otras características, ¿no?, con relación a cada uno de sus residuos, ¿no?, es decir, la diferencia entre los valores observados y pronosticados, ¿no?, en este caso no son independientes, ¿no?, unas con otras, ¿no?, cada una depende de una. Entonces esta sí denota justamente, ¿no?, una independencia. Además, a pesar de que en este gráfico, como pueden observar, existen puntos, ¿no?, atípicos que están muy alejados, ¿no?, de los cuales podemos tomar en cuenta este grupo, y probablemente más adelante dentro de los análisis podemos ir excluyendo algunos datos que probablemente no nos puedan dar buenas luces en realidad, ¿no?, a pesar que la gran mayoría, se puede decir el 97% y el 3%, ¿no?, no contempla, pero sí un 97%, ¿no? Eso ya depende mucho del análisis del supuesto. El supuesto de homoelasticidad, ¿no?, probablemente en algunos casos, ¿no?, puede ser de que no se cumpla, ¿no?, este tipo de supuesto, pero para ver justamente es
identificar que si la variable independiente o combinación de valores de variables independientes, la varianza de los residuos en cada una de ellas sea constante, ¿no? Obviamente con la misma correspondencia, ¿no? Como se puede ver en esta representación gráfica, con la homocedasticidad, ¿no? de varianzas y en estas otras, por ejemplo, de varianzas distintas, ¿no? Al ser justamente de diferentes varianzas de estos residuos que no van a ser constantes, ¿no? Por lo cual estas varianzas justamente denotan la misma línea de la ecuación de regresión correspondiente, se lo conoce como heterocedasticidad, ¿no? Y esta otra homocedasticidad correspondiente. Entonces el incumplimiento de la homocedasticidad será cuando se tenga probablemente una heterocedasticidad, ¿no? Que las varianzas de los residuos no sea constante, como en este caso. Esta sí es constante, ¿no? Con relación justamente a la misma relación de la distribución en cada uno de los grupos correspondientes. Además de esto podemos denotar justamente, ¿no? Cuando la varianza no es constante y la varianza es constante, como por ejemplo aquí podemos observar los puntos correspondientes encerrados justamente con respecto a la regresión misma de la ecuación de la función de regresión, que mantiene justamente, ¿no? varianza constante. En esta de la misma forma, ¿no? Si es que tenemos residuos correspondientes y sus varianzas de estos residuos también es constante, pero en estas no necesariamente, ¿no? Como se puede observar, existe la varianza de los residuos no es constante en esta ni en esta otra, porque difieren unas con otras, y en estas de la misma forma, ¿no? Por la misma estructura misma, que no contempla se podría mencionar como las rectas, ¿no? que encierran a la representación misma de la gráfica de dispersión de puntos, ¿no? como es en este caso, dos rectas, parte superior, parte inferior, que encierran justamente, ¿no? hacer varianza constante, y estas no necesariamente, ¿no? porque no denotan justamente una función constante correspondiente, ¿no? son tiene una abertura más grande y esta una más pequeña, ¿no? en estas justamente con relación a aberturas de distancia de la misma distancia, es decir, varianza constante. En este otro gráfico podemos denotar también la diferencia entre heterocedasticidad y homocedasticidad, ¿no? en un ajuste lineal, ¿no? para un ajuste probablemente tomamos en cuenta grupos o subgrupos en este caso que sí pueden ser homocedásticos, y en los otros casos pueden ser heterocedásticos, ¿no? es decir, no mantienen la homocedasticidad, ¿no? es decir, que la varianza de los residuos no sea constante, entonces por situaciones podría probablemente ir cambiando, ¿no? a diferencia de estas, ¿no? entonces podríamos probablemente tomar algunos grupos, ¿no? ¿sí? algún grupo determinado y poder extraer otros grupos que probablemente no sirva mucho más para el análisis mismo, ¿no? de la predicción a futuro con respecto a la variable dependiente. Otro de los supuestos es justamente la normalidad, ya que para cada valor de variable independiente, es decir, combinación de valores de variables independientes, los residuos se distribuyen normalmente con media igual a 0, ¿no? es decir, μ igual a 0 en este caso, ¿no? como se puede denotar justamente la campana de Gauss, ¿no? correspondiente a una determinada distribución con respecto a un histograma de frecuencias con relación a un conjunto de datos, ¿no? que lo podemos ver justamente a la parte de valor de datos con respecto a la densidad correspondiente. Entonces aquí por ejemplo tomar en cuenta justamente, ¿no? la normalidad, que estos residuos se distribuyen normalmente, ¿no? con media pero igual a 0. El supuesto de la colinealidad. No existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables independientes. El incumplimiento de este supuesto
va a dar origen a la colinealidad, ¿no? Es decir, lo contrario de no colinealidad, colinealidad, o también, o en este caso denotado, multicolinealidad, ¿no? Es bien importante, ese es el incumplimiento, ¿no?, de la no colinealidad, cuando no se vaya a cumplir, justamente cuando dan origen a la colinealidad o multicolinealidad. Los supuestos de normalidad, y es bien importante mencionar, de normalidad, de linealidad y homoscedasticicidad pueden ser examinados al inspeccionar simplemente el gráfico de dispersión, como en este caso. Aquí tenemos 4 gráficos en plano cartesiano con valores predichos de Y, que es justamente Y sombrero, en el eje X, y los residuos, es decir, las diferencias, en el eje Y. Entonces aquí, por ejemplo, denotamos justamente, ¿no?, la no colinealidad correspondiente al tipo de relación, ¿no?, exacta entre ninguna de las variables independientes. Y recordemos muy bien que el modelo de regresión lineal múltiple se puede estimar por el método de mínimos cuadrados ordinarios, la que se ha denotado, por ejemplo, en la unidad número 3, la unidad número 2 también, de la misma forma, de manera manual, por sobre todo, que era la tarea número 2 en sí, ¿no?, realizar justamente el procedimiento mismo. Y conforme al teorema de Gauss-Markov, si cumplen los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal, ¿no?, es decir, los estimadores obtenidos por los mínimos cuadrados serán de la forma Meli. Los supuestos de regresión lineal múltiple son básicamente los mismos que en la regresión lineal simple, ¿no? Ojo, como una observación bien importante, ¿no? Esos supuestos de regresión lineal múltiple son los mismos que en la regresión lineal simple, ¿no?, agregándose el supuesto de que no debe haber relación lineal exacta o alta entre las variables regresoras. Es una condicionante muy importante. Aquí tenemos justamente la medida de bondad de ajustes, que es R cuadrado en realidad, conociendo justamente el coeficiente de determinación. Así como en la regresión simple, en la múltiple, ¿no?, mide justamente el porcentaje total de variación de las variables de la variable dependiente, que es explicada por el modelo de regresión, ¿sí?, que corresponde justamente a esta ecuación misma. Aquí tenemos justamente, ¿no?, los residuos correspondientes, que es justamente la diferencia entre Y menos Y sombrero, justamente, ¿no?, el error mismo elevado al cuadrado sobre la sumatoria, ¿no?, de las diferencias con respecto al promedio correspondiente, ¿no? Entonces, la suma, en este caso, ¿no?, es el resultado de la suma de cuadrados, ¿no?, residuales sobre la sumatoria total de cuadrados, ¿no? 1 menos esa fracción correspondiente denota el coeficiente de determinación. Por otro lado, dentro de la de bondad de ajustes, tomamos en cuenta también el coeficiente de determinación ajustado. Penaliza artificial del R cuadrado por agregar variables regresoras en el modelo. En este caso tomamos en cuenta, ¿no?, R elevado al cuadrado, pero ahí tienes R sombrero o barra, que es igual a 1 menos, en este caso, a la fracción misma que se tenía en el coeficiente de determinación. Se las divide justamente a la parte del numerador, n menos k, y en la parte del denominador, n menos 1 en realidad, ¿no?, el ajustado correspondiente con relación a la cantidad de variables, ¿no?, con relación a la cantidad de grupos de una determinada muestra o muestra en sí. Ahora, para los contrastes de hipótesis, si recordamos muy bien, las pruebas de estudio sirven para contrastar individualmente la significancia de las variables independientes, ¿no?, que son los beta sub i's. Conforme justamente a esta estructura, ¿no?, que la hipótesis nula denota que los beta sub i son iguales a 0, y la hipótesis alterna de que beta sub i sea distinto de 0.
En este caso, obviamente, con relación a esta diferencia, distinto, obviamente una distribución de campana con dos colas, tanto a la derecha como hacia la izquierda, que denota justamente la zona de aceptación de la hipótesis alterna, y esta que no está pintada es justamente la zona de aceptación de la hipótesis nula. Esta es la zona de aceptación de la hipótesis alterna, ¿no? Para una prueba F de Fisher-Snekker sirve para contrastar conjuntamente la significancia de las variables independientes conforme a la estructura correspondiente, ¿no? Aquí ya denota no solamente como en el anterior, en un caso bien particular, ¿no?, sino más aún con más variables correspondientes y los coeficientes mismos. Y pues nula denota justamente que tanto beta sub 1 es igual a beta sub 2, es decir, todos los coeficientes correspondientes iguales a 0, o bien todos distintos de 0, ¿no? En algunos casos de ellos serán obviamente distintos de 0, para el contraste de significancia. Y en la gran mayoría de las pruebas justamente de significancia tomamos en cuenta, ¿no?, el nivel de significancia de 0.05, obviamente un 95% de confiabilidad correspondiente para el trabajo mismo, ¿no? Es decir, el p-valor correspondiente a 0.05 menor en este caso o mayor correspondiente para hacer una prueba. Como notas aclaratorias bien importante, existen además otras pruebas estadísticas como la prueba ANOVA, la que se menciona en la unidad número 1, y se ha tratado de notar también en la unidad número 2 para comprobar la no colinealidad, que nos sirve más aún para ese tipo de análisis de la ANOVA, ¿no?, para comprobar la no colinealidad. El estadístico T de estudio en sus niveles críticos, ¿no?, revelan si el coeficiente de regresión es significativo en realidad o no lo es. La matriz de covarianzas nos sirve justamente para comprobar la no colinealidad también, ¿no?, de la misma forma. El estadístico Durbin-Watson revela el grado de independencia entre los residuos, ¿no?, si estos son independientes o no en realidad. Complementan el análisis justamente de regresión lineal múltiple estas pruebas estadísticas. A manera de conclusión, el modelo de regresión lineal nos permite captar en términos estadístico-matemáticos ciertas relaciones entre variables y términos de los coeficientes estimados que puedan permitir interpretaciones con significado económico para la dilucidación y o contraste de ciertas teorías económicas. Y más aún justamente cuando no se cumplen estos supuestos clásicos del modelo de regresión lineal, el que lo puede introducir distorsiones justamente en determinados resultados, es decir, puede o no puede ser en este caso adecuado a los modelos, en este caso econométricos, y en específico se pueden hallar situaciones de, como por ejemplo la multicolinealidad, ¿no?, o la no colinealidad correspondiente, ¿sí?, la colinealidad o multicolinealidad, que es de una correlación perfecto alta entre regresores, que pueda ocurrir justamente heterocedasticidad, es decir, que la varianza no constante de los errores, no es constante de los errores o los residuos, y o la autocorrelación, ¿no?, es decir, que la correlación entre los errores correspondientes. Bajo determinados criterios se puede comparar modelos para ver cuáles, ¿no?, mejor en términos de significación económica cumplen justamente, ¿no?, de supuestos econométricos y eficiencia en el uso de la información correspondiente. Entonces, para este tipo de modelos es muy importante tomar en cuenta, y lo vamos a denotar en un artículo científico, algunas características y algunos métodos que también los vamos a ir mencionando más adelante en el siguiente video correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí se tienen algunas referencias bibliográficas que sí les puede servir también, y que están tanto de Gujarati como por ejemplo la econometría, ¿no?, de McGraw-Hill, que también está dentro de la plataforma en una de las unidades. Novales, que también ya se lo tiene, se lo va a ir cargando también en la misma plataforma, y entre otros. Bueno, ahí termina esta presentación, y estamos en el siguiente video correspondiente para ir dilucidando algunas dudas o probablemente algunas consultas para los trabajos correspondientes.